Muy buenas noches a todos. Les queremos dar la bienvenida a otra revisión académica propuesta por el Grupo de Interés de Medicina Interna de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El día de hoy desarrollaremos el enfoque del paciente intoxicado. Esta revisión está a cargo de Andrés Quiroz y Villarreal Pavón, estudiante séptimo semestre de Medicina de la Javeriana Cali y estudiante activo del Grupo de Interés de Medicina Interna, y mi persona, Juan Sebastián Ricaurte Fajardo. Para dar la introducción a esta charla, debemos conocer en primer lugar el comportamiento histórico de la toxicología a lo largo de los años. Es por eso que el Instituto Nacional de Estadísticas Vitales de Estados Unidos nos trae esta gráfica, una gráfica muy interesante en donde podemos evaluar cómo el comportamiento de 4 mecanismos diferentes de injuria desde 1979 hasta la actualidad ha ido cambiando. Entonces, esta gráfica nos describe las caídas, los accidentes de tránsito, los accidentes o las injurias por arma de fuego y la sobredosis por drogas. Entonces podemos ver que la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes causadas por estas injurias han ido en aumento, específicamente en el abuso de sustancias químicas, sobre todo por el abuso de sustancias como las drogas. Entonces, fíjense que a medida que han pasado los años, esta gráfica ha tendido a ascender, y la incidencia y los nuevos casos de motivos de consulta en el servicio de urgencias por intoxicación ha ido en aumento. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Salud nos brinda esta gráfica en donde hay una comparación del año 2022 y el 2021 con nuevos casos, es decir, la incidencia de intoxicaciones por abuso de sustancias químicas, y también nos brinda los ciclos vitales: la primera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y el adulto mayor. Podemos ver que la adolescencia, de los 12 a los 18 años, es el grupo etario que más se afecta por intoxicación por sustancias químicas. Y si queremos saber específicamente qué géneros afecta más, podemos ver que el sexo femenino tiene mayor incidencia que el sexo masculino por intoxicación. Y como vamos a ver más adelante, esto con intencionalidad suicida. Esta es otra gráfica que nos promueve el Instituto Nacional de Salud, en donde nos lo divide en dos partes. Una de las partes en donde podemos ver los intentos de suicidio por sustancias químicas y las intoxicaciones sin intencionalidad suicida. Y vemos que los medicamentos están liderando la lista cuando se trata de suicidios. Y si recordamos el grupo etario, los adolescentes son los que más recurren a ellos. Mientras que los casos notificados como intoxicación sin intencionalidad suicida va a primordiar y va a liderar esa lista las sustancias psicoactivas como las drogas. Pero también tenemos que ser cuidadosos en algo, y es ver las plaguicidas, sobre todo las que se utilizan en el campo y las que utilizan los indígenas. Y es por eso que estos dos grupos se ven muy afectados y pueden consultar al servicio de urgencias, y tenemos que estar muy atentos al respecto. Cuando podemos ver la exposición aquí en Colombia, podemos ver que las mujeres tienden tendencia a intoxicación por intencionalidad suicida, mientras que los hombres tienden a exponerse más a este abuso de sustancias químicas por algo más ocupacional, por algo más accidental y por algo más delictivo. Si queremos reconocer la vía de exposición, vemos que se lidera la parte oral, la respiratoria, la desconocida, que es ese paciente que llega al servicio de urgencias y no se sabe cuál ha sido la ruta de intoxicación, y también hay que considerar la dérmica, las mucosas y la subcutánea. En primer lugar, para enfocar a nuestro paciente intoxicado, tenemos que hacer un abordaje inicial, y ese abordaje inicial se centra en 3 pilares. El primer pilar es reconocer las condiciones que amenazan la vida. El segundo pilar es establecer la historia y clínica del posible tóxico. Y aquí hay que detenerse un segundo en la importancia de la historia clínica completa, de un examen físico, muy detallado, como vamos a ver más adelante, ya que todos estos toxidromes se representan y se van a clasificar según los signos y síntomas que el paciente va a tener.
Recuerden que no es necesario que nosotros sepamos cuál es el tóxico, el xenobiótico que me está causando esa sintomatología en mi paciente, sino que lo principal es garantizar que las condiciones que amenazan la vida de mi paciente estén totalmente eh, intervenidas. Entonces, podemos monitorizar, tomar laboratorios y posteriormente reconocer cuál es el toxidrome, pero siempre de manera secuencial y organizada por nuestro ABCD. Vamos a garantizar que la vida de nuestro paciente no se vea en riesgo. Entonces, la primera A, que recordemos siempre en urgencias nos recordaron el ABCD, la letra A corresponde a la vía aérea. Esta vía aérea corresponde en primer lugar a detectar los reflejos de protección de vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a identificar si nuestro paciente tiene reflejo nauseoso o si este reflejo nauseoso está desaparecido. Si está ausente, podemos pensar que hay una depresión significativa del sistema nervioso central y que por lo mismo nosotros tenemos que intervenir y abordar la vía aérea para garantizar la oxigenación de nuestro paciente. Se ha hablado de la intubación orotraqueal como vía principal y garantía de oxigenación, y también tenemos que reconocer los signos de aspiración o falla respiratoria de nuestro paciente, ya que recordemos pacientes con problemas o con riesgo de aspiración de base como las embarazadas, los pacientes que tienen problemas de vaciamiento gástrico o también los pacientes que son obesos pueden llegar a tener riesgo de broncoaspiración y eso me puede llevar incluso a una neumonía y posteriormente una sepsis. Y la falla respiratoria, como vemos, puede también necesitar ese abordaje y esa garantía de la vía aérea. ¿Y cómo la garantizamos? Mediante dos métodos: la secuencia de intubación rápida o la secuencia retardada de intubación. La gran diferencia realmente de la secuencia de intubación rápida versus la secuencia retardada de intubación es que la secuencia rápida de intubación me va a garantizar el tiempo y se va a centrar en el tiempo. Y la vamos a aplicar en ese paciente que tiene, digamos que, una respiración no espontánea, es decir, que ya viene cianótico, que tiene dificultad, que se pueden ver una marcada cianosis y unos músculos respiratorios bastante afectados, y que podemos determinar que está incluso también bastante deprimido a nivel nervioso. Y es por eso que podemos utilizar también la preoxigenación en este paciente antes de intubarlo con algo que tengamos a la mano, como un ambú. Y la secuencia retardada se centra más totalmente, no tanto en el tiempo, sino en la oxigenación como tal, y es ese paciente que puede llegar agitado por alguna sustancia, que es muy difícil ponerle una cánula o que es muy difícil ponerle una máscara, y que necesitamos utilizar, por ejemplo, la ketamina, que me garantiza la vía aérea, es decir, no me la colapsa, pero me lo va a sedar y me lo va, digamos, que a calmar para que yo pueda intervenir en él. Entonces, en esa letra B, que es la ventilación, nosotros tenemos que reconocer los dos tipos de falla respiratoria que pueden haber: el tipo 2, que es la hipercápnica, y el tipo 4, que es asociada a choque. Entonces, el tipo 2, que es hipercápnica, realmente podemos retroceder a la fisiología, y es cuando no podemos barrer ese CO2 y ese dióxido de carbono se acumula en nuestro torrente sanguíneo, sumado a que nuestros músculos respiratorios están demandando oxígeno pero no le llega, y que pues, se debilitan y no lo podemos barrer como tal. Y la tipo 4, que es asociada a choque. Entonces podemos tener problemas ya cardiovasculares de base, en donde el miocardio no reperfunda los tejidos y los músculos, y pues la demanda de oxígeno esté alterada. Qué pena te interrumpo. Pasa que hay mucha gente que está escribiendo que quiere entrar. No sé si los aceptas y yo comparto. Listo. Qué pena de interrumpirte. Tranquilo. Dale. Listo, ya la voy.
Bueno, listo. Entonces íbamos en la parte de circulación. Entonces en la circulación nosotros tenemos que centrarnos en 4 cosas. Si el paciente tiene hipertensión, si hay hipotensión, si hay un choque con depresión miocárdica o si hay una isquemia miocárdica inducida por tóxicos que usualmente podría ser por la cocaína. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión, debemos sospechar, por ejemplo, en un toxidrome causado por anticolinérgicos o por simpaticomiméticos. Y cuando hay isquemia miocárdica inducida por tóxicos, nosotros podemos llegar a un choque criptogénico, que este choque criptogénico se caracteriza como tal por un paciente con signos vitales estables, que lo miras hidratado, pero que tiene una alta demanda de oxígeno que no se está, digamos que, llenando y que necesitamos garantizarse. Entonces, es importante que nosotros sepamos que en el contexto de los pacientes intoxicados, los signos vitales e incluso el examen neurológico puede variar, puede estar normal, pero ciertos datos pequeños como la piel, los ojos nos pueden dar datos importantes. Siguiente. La evaluación dirigida y más específica la podemos centrar tanto en los signos vitales como en un examen físico bien hecho. Entonces, las 3 P's, la piel, las pupilas y el peristaltismo, el estado mental y siempre solicitar un electrocardiograma y los signos vitales, frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial y frecuencia respiratoria. Nos van a decir todo. En estos casos de toxidromes, digamos que no es tan relevante toda la parte de ayudas diagnósticas. Obviamente cada caso es diferente, pero siempre el examen físico nos va a hablar mucho y la historia clínica detallada. Entonces el sistema colinérgico, antes de hablar de los anticolinérgicos, recordemos que nos ayuda a la atención, a la concentración, a la memoria, a la planeación, a la comunicación y a la comprensión. ¿Por qué? Por sus vías y sus eferencias como tal neurológicas hacia la neocorteza, hacia el hipocampo, hacia el tálamo y hacia el área de Broca. Siguiente. Entonces, los anticolinérgicos, se habla de que casi el 50%, un tercio de los medicamentos que se les receta a los adultos mayores, pues son anticolinérgicos. Y son también de venta libre, como por ejemplo los antihistamínicos, los antieméticos y los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Entonces son muy comunes en nuestro día a día y por eso es muy común que lleguen pacientes con este toxidrome anticolinérgico. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de un paciente por anticolinérgico? Todo hacia el alza. Entonces, el sistema nervioso central, podemos ver agitación, alucinaciones, alteración en ese estado de conciencia, disminución en la tensión, reflejos profundos, tendinosos, hiperdinámicos, clonus. La piel va a haber anhidrosis, que eso es algo fundamental para la diferenciación de los toxidromes. Y en los ojos vamos a ver dilatación pupilar por predominio simpático. A nivel cardiovascular tenemos la taquicardia, tenemos hipertensión, retención urinaria, retención fecal a nivel gastrointestinal y abolición de ruidos intestinales. ¿Cómo resolvemos si tenemos una intoxicación por anticolinérgicos? Entonces vamos a utilizar el antídoto fisostigmina. Esta es una amina terciaria de vida media corta de 90 minutos. Es un precursor de la acetilcolina. Es muy lipofílico, por lo cual atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Y la dosis va a ser de 0.5 miligramos por kilogramo de peso o una infusión no mayor a 0.5 miligramos por minuto. Listo. Continuando entonces se puede decir como con la otra cara de la moneda del síndrome anticolinérgico, ¿sí? Tenemos el síndrome colinérgico. Es un síndrome que por lo general pues, no es como tan frecuente, sin embargo es altamente mortal, es una patología como la mayoría, perdón, como todos los síndromes es tiempo dependiente y pues es muy importante por esta razón reconocerla rápido y tratarla rápido. Entonces, ¿qué
medicamentos o pues qué sustancias me pueden generar un síndrome colinérgico. Entonces, primero, plaguicidas, principalmente organofosforados y carbamatos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Luego, consumo de hongos recreacionales, pues ahorita está como muy de moda retomar eso, las drogas psicodélicas. Por otro lado, medicamentos pues, que se utilizan en el manejo de la demencia temprana, ¿sí? Rivastigmina, donepezil, galantamina, que pues si nosotros recordamos su mecanismo de acción, pues todos pues van como a acoplarse pues en que van a aumentar la acetilcolina en la hendidura sináptica. Y por otro lado, pues aunque uno la verdad casi no se lo espera, pues es un síndrome de rebote por suspensión de anticolinérgicos. Entonces, pues es este paciente, por lo general un paciente adulto mayor, pues que venía tomando sus anticolinérgicos, se suspenden de manera abrupta y pueden terminar haciendo un síndrome colinérgico. ¿Cuáles medicamentos específicamente se han visto relacionados con esto? Primero, quetiapina. Segundo, difenidramina. Entonces, como pues hablaba mi compañero al inicio de esta presentación, hay que prestarle mucho cuidado, sobre todo como al número de casos por intoxicaciones en Colombia. Tenemos en tercer lugar los plaguicidas con 1.700 casos, ¿sí? Esto pues aproximadamente el 15% de las intoxicaciones. Como podemos ver, pues es un dato alarmante que pues tiene que prender las alarmas. Y dentro de los plaguicidas, pues los más usados, aunque pues a través de múltiples políticas de salud pública, pues se está intentando disminuir su uso, serán los organofosforados y los carbamatos. ¿Cuáles son algunos de los organofosforados pues más usados o permitidos, usados acá en Colombia? Pues son estos que están acá en esta tabla. Llama la atención, si bien la mayoría son como categoría número 1, es decir, que son como los menos tóxicos, podemos ver también que tenemos categoría 2 y 3. Entonces, mucho cuidado pues con esos pacientes que trabajan en el sector agrícola. Entonces, aquí de nuevo, sobre todo en este caso de los plaguicidas, pues quiero volver a recalcar pues la importancia de hacer una historia clínica completa, de hacer un muy buen examen físico, porque pues la verdad, estos tipos de datos, no es que el paciente trabaja en el sector agrícola, no es que el paciente fumiga cultivos, no sé, pues pueden ser factores fundamentales para distinguir el toxídromo y salvarle la vida al paciente. Entonces, ahora sí, más o menos cómo funciona. Pues específicamente sobre los organofosforados, lo que pasa con los organofosforados es que se van a metabolizar a nivel hepático, ¿sí? Van a tener una unión estable con la enzima acetilcolinesterasa. Si nosotros nos acordamos, esta es la enzima encargada de degradar la acetilcolina una vez está en el espacio, en la hendidura sináptica. Entonces lo que hace estas sustancias es que se une a la acetilcolinesterasa y genera una inhibición irreversible de esta enzima. Entonces, como consecuente, se va a acumular la acetilcolina en la hendidura sináptica. Entonces, si esto está pasando en fibras postganglionares, vamos a tener una estimulación de receptores muscarínicos, mientras que si este efecto está pasando en fibras preganglionares y en la unión bioneural, pues van a predominar efectos nicotínicos. Entonces eso es muy importante saberlo para ahora diferenciar los síntomas de este paciente. Entonces, al lado izquierdo pues está esta mnemotecnia en inglés, que es sludge. Entonces, S de salivación, L de lacrimación, U de orina o pues micción, D defecación, G ruidos gastrointestinales aumentados a la alta y emesis. Entonces, pues, a diferencia del síndrome anticolinérgico, pues mencionar que eso es un toxíndrome pues que el paciente está húmedo, por decirlo de alguna manera, a diferencia del anticolinérgico, que es un paciente totalmente seco o pues con predominio a seco. Compromiso también
del sistema nervioso central, pues ahí tenemos las 3C, confusión, convulsiones y estado de coma. En sistema muscular podemos tener falla ventilatoria. ¿Por qué? Pues por una debilidad muscular, justamente por esa unión irreversible de la acetilcolinesterasa. Podemos tener fasciculaciones, hiporreflexia y pues finalmente cardiovascular, pues podemos tener hiper o hipotensión, taqui o bradicardia. Como podemos ver, pues es muy importante la toma de signos vitales. Sin embargo, en este toxíndrome en específico, pues es como muy variado eso de cómo va a estar el estado cardiovascular. Para el manejo, tenemos entonces, primero, dar un anticolinérgico, que es atropina. Se recomienda dar un bolo de 1 o 2 miligramos y luego cada 5 minutos estar revisando cómo está nuestro paciente y estar titulando las dosis. ¿Qué me refiero con esto? Pues está listo, le está haciendo efecto, no le está haciendo efecto, le tengo que aplicar más, etc. ¿Para qué nosotros utilizamos atropina? Pues principalmente para el control de secreciones, para resolver ese estado de choque en el que los pacientes pueden llegar y pues evitar falla respiratoria por esa debilidad muscular que presenta. Por otro lado, tenemos las oximas, pues principalmente la pralidoxima. Se recomienda pues primero pasar un bolo de 1 o 2 gramos y luego pues se recomienda una infusión de 1 gramo hora durante 48 horas. Esto pues se utiliza principalmente en intoxicación moderada severa y pues es importante porque disminuye la dosis de atropina, la intubación al ingreso y la probabilidad o pues la duración del soporte ventilatorio que puede llegar a tener nuestro paciente. Y por último, pues esto pues es como debatido, en algunos lugares sí, en algunos otros no, pues el uso de sulfato de magnesio, 4 gramos día, pues se recomienda porque pues disminuye la estancia hospitalaria y pues por ende las complicaciones que lleva estar hospitalizado. Bueno, continuando con los simpaticomiméticos, estos son los de uso usualmente recreacional, por ejemplo la cocaína, las anfetaminas, la ketamina también últimamente se ha popularizado, por ejemplo en Estados Unidos como uso recreacional. Y hay uno que me parece muy interesante y son los descongestionantes nasales. Digamos que los descongestionantes nasales tienen propiedades simpaticomiméticas y el abuso de estos, sobre todo en pacientes en la séptima década de la vida, es decir, de los 70, 80, 90 años, digamos que también pueden tener efectos adversos cardiovasculares. Entonces se ha hablado, por ejemplo, que incluso los descongestionantes nasales pueden llegar a causar síndrome de Takotsubo o, por ejemplo, angina prismetal por una, digamos que, vasoconstricción severa de las arterias coronarias y que al momento de la angiografía no se va a detectar ninguna placa aterotrombótica o aterosclerótica y ni ninguna oclusión. Entonces, es una forma y una manera muy similar de presentarse como un infarto agudo de miocardio y uno le podría dar el manejo como un infarto, sin embargo no, es una intoxicación por simpaticomiméticos después de utilizar descongestionantes. Entonces digamos que uno tiene que mirar todos los antecedentes, incluso farmacológicos o de estrés que la paciente te refiere en ese momento, porque no todos los tóxicos ni los toxidromes van a ser tan fáciles de detectar, digamos que no son tan exactos. Entonces, sí es importante preguntar qué ha tomado la paciente últimamente o el paciente y también evaluar el examen físico. Entonces, a diferencia como tal de los que hemos visto, este se refleja con diaforesis severa y con hipertermia, midriasis y con manía, delirium y psicosis a nivel del sistema nervioso central. A nivel cardiovascular hay hipertensión, hay taquicardia y puede llegar a haber emergencia de órgano blanco. Por ejemplo, es frecuente que la cocaína te pueda llevar a una emergencia hipertensiva en donde incluso te pueda llevar a una disección aórtica. Y las arritmias. Siguiente.
Entonces el manejo de esto es primero controlar la descarga adrenérgica e intervenir si existe o coexiste la crisis hipertensiva y eventualmente también detener las convulsiones. Y en el caso de la cocaína, pues revertir los bloqueos de canales de sodio. Vamos a utilizar benzodiazepinas o GABA-agonistas, lorazepam, midazolam y también vasodilatadores. Vamos a utilizar también hidralazina, nitroglicerina y nitroprusiato de sodio. Continuando entonces, vamos a hablar ahora del síndrome serotoninérgico. Entonces, las causas del síndrome serotoninérgico se pueden agrupar en tres. Entonces, pues primero, un paciente puede tener un síndrome serotoninérgico por dosis de medicamento. Esta dosis de medicamento pues puede estar en rangos terapéuticos que el paciente hace este toxíndrome, o pues el paciente puede estar en una condición de sobredosis, por ejemplo, por un intento suicidio. Entonces, a su vez, pues la sobredosis puede ser intencionada, como el ejemplo que acabo de dar, o no intencionada, por ejemplo, un paciente con demencia que tome los medicamentos sin tener en cuenta la dosis terapéutica. Por otro lado, también puede darse por una interacción medicamentosa, ¿sí? Vamos a ver un poquito más a profundidad. Y también, muy importante, se puede dar por la transición entre medicamentos. Por ejemplo, siempre se dice que para algunos antidepresivos, si uno va a hacer un cambio de un antidepresivo a otro, por ejemplo, de sertralina a fluoxetina, pues siempre se recomienda ir disminuyendo paulatinamente las dosis del antidepresivo que estaba tomando el paciente, disminuir esas dosis aproximadamente como en 1-2 semanas preferiblemente, y luego pues empatar con el siguiente antidepresivo en este caso. ¿Para qué se hace eso? Pues para evitar que las concentraciones de serotonina en la hendidura sináptica pues sean muy elevadas y por ende genere un síndrome o pues un posible síndrome serotoninérgico. Entonces, muy importante, pues eso es algo pues como para tener en cuenta siempre. Uno por lo general siempre, o pues está esa creencia de que el síndrome serotoninérgico pues está como solamente circunscrito pues a antidepresivos, ¿sí? Sin embargo, pues esto no es así. Entonces, pues acá traigo un poco pues cómo es ese sistema de síntesis, liberación y recaptura de serotonina, y podemos ver que en cada uno de estos procesos van a haber medicamentos, algunos totalmente aparte de antidepresivos o pues que tengan que ver con síntomas neurológicos que pueden llegar a generar un síndrome serotoninérgico. Entonces, pues la idea es como quitar pues como esa idea de que no, síndrome serotoninérgico, antidepresivos, no. Entonces, pues acá podemos ver algunos ejemplos. Entonces, pues vamos a tener algunos fármacos que van a aumentar o pues directamente son precursores de la serotonina. Por ejemplo, pues triptófano, litio, ácido lisérgico y pues LSD. Entonces, esas sustancias, esos medicamentos pueden aumentar los precursores o pueden ser precursores, por ende hay un exceso de producción de serotonina y un posterior exceso de serotonina en el espacio, en la hendidura sináptica, perdón. Por otro lado, vamos a tener fármacos o sustancias que aumentan la liberación de serotonina, como por ejemplo estimulantes del sistema nervioso central como las anfetaminas, anorexígenos como la fentermine y otras, y también drogas de abuso como éxtasis y cocaína. Entonces estos aumentan la liberación de serotonina a nivel de la hendidura sináptica, generan una acumulación de esta y un posible síndrome serotoninérgico. Por otro lado, vamos a tener el grupo de los medicamentos sustancias que disminuyen la degradación de la serotonina. Tenemos inhibidores de la MAO, ¿sí? Seleginina, pasajalina, y pues muy importante acá mencionar antibióticos, como yo lo decía al inicio, pues a veces hay medicamentos que uno dice no, nada que ver con
con síntomas neurológicos, pero pues aquí está el llamado a que antibióticos como el linezolid, prednisolid, pues también pueden generar síndrome serotoninérgico. Y pues sin dejar de un lado al azul de metileno. Y por último, pues tenemos aquellos medicamentos que disminuyen la recaptación de serotonina, que pues es como a lo que normalmente uno piensa, pues al grupo de fármacos que uno piensa cuando le dicen a síndrome serotoninérgico. Entonces, pues tenemos los antidepresivos, fluoxetina, ¿sí? Escitalopram, sertralina. Vamos a tener aquellos fármacos que inhiben la recaptura de serotonina, norepinefrina, también antidepresivos, duloxetina, ¿sí? Vamos a tener también antidepresivos tricíclicos, imiprimida, clomipramida. Vamos a tener incluso opioides, ¿listo? Meperidina, buprenorfina, tramadol, por ejemplo. También antiepilépticos, valproato, carbamazepina. E incluso, pues, antieméticos como la ondansetron, metoclopramida. ¿Listo? Entonces, pues, esto es muy importante tener en cuenta, pues, que el síndrome serotoninérgico, pues, no siempre es asociado a antidepresivos, sino que pues hay una gama mucho más amplia de sustancias y de fármacos que lo pueden generar y pues que tenemos que estar pendiente a ellos. Entonces, ¿cómo se va a presentar un paciente con síndrome serotoninérgico? Pues acá al lado izquierdo pues tenemos un esquema más o menos cómo se ve un paciente. Importante mencionar pues el paciente va a presentar acaticia, temblor, agitación, hipertermia. Esa hipertermia es muy importante. Hipertensión, diaforesis, hiperreflexia, clonus, hipertonía y diarrea. Son como síntomas que te pueden orientar. Sin embargo, pues como lo decía mi compañero ahorita, todos esos toxindromes son un espectro y no es como que yo me voy a encontrar al paciente del libro, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues tenemos, esa es la razón por la cual tenemos que tener presentes todos los síntomas. Acá a la derecha pues traigo los criterios de Hunter, que pues son probablemente como los más utilizados para el diagnóstico clínico de síndrome serotoninérgico. Entonces, esto me dice paciente en uso de agente serotoninérgico más uno de los siguientes. Entonces, clonus espontáneo o clonus inducible más agitación o diaforesis, o clonus ocular más agitación o diaforesis, clonus inducible o clonus ocular más hipertonía o hipertermia, y temblor más hiperreflexia. Estos criterios pues se demostró que tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 97%. Entonces, todo paciente que nosotros estemos sospechando síndrome serotoninérgico, pues siempre es bueno hacerlo. Ahorita sí, pues poco tratamiento, pues es muy importante ratificar pues si es leve, moderado, severo. En el leve, pues suspender serotoninérgico, manejo con líquidos endovenosos, soporte pues de signos vitales y utilizar benzodiazepinas. En el moderado, pues se pueden utilizar antieméticos no serotoninérgicos, medidas de enfriamiento no farmacológicas y pues, observación aproximadamente 1 o 2 días a ver la evolución del paciente. Y por último, severo. Lo más importante del severo, pues, es manejar las situaciones que amenazan la vida. ¿Cuáles son las dos situaciones que amenazan la vida de mi paciente? Pues, hipertermia con una temperatura por encima de 40 grados o rigidez que me puede llevar a hipoventilación. Y es muy importante recalcar esto, no usar antipiréticos para bajar la temperatura en estos pacientes. Entonces acá más o menos unos fármacos que se utilizan, ciprofloxacina, pues es antagonista de la 5-HT2A, que es el receptor de serotonina. Acá está pues la dosis, la clorpromacina, de nuevo es un antagonista 5-HT1A, 5-HT2A, de nuevo pues inhibidor de los receptores. También tenemos benzodiazepinas, como lo mencioné en la diapositiva pasada. Las benzodiazepinas nos sirven principalmente como ansiolítico, como relajante muscular, justamente para evitar esa rigidez que me puede llevar a hipoventilación. Y muy importante, bloqueadores neuromusculares, dentro de los cuales el más recomendado pues, es el becuronio. ¿Listo?
y se recomienda utilizarlos cuando el paciente tiene una temperatura por encima de 41 grados centígrados, es decir, en un síndrome serotoninérgico severo. Bueno, y para terminar, nuestro último toxidrome son causados por los hipnóticos sedantes. Entonces, en el hospital podría ocurrir, digamos que un evento curioso, y es que todos los días se da anestesia general, y eso es una forma, digamos que intoxicación. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay anestesia general? Entonces hay alteración del estado de conciencia, hay desaparición de la actividad refleja y autonómica, y algo importante en la intoxicación por hipnóticos sedantes al examen físico es que la pupila está estática e intermedia. Eh, es causado por GABA miméticos y GABAérgicos, como por ejemplo las benzodiazepinas y los barbitúricos y los medicamentos Z. Existen también casos por relajantes musculares y rara vez se ve compromiso o depresión respiratoria profunda por sí solos. Es decir, si son mezclados sí puede causar mayor depresión respiratoria. Y el antídoto de las benzodiazepinas es el flumazenil. El flumazenil debe ser también utilizado por alguien que sepa del fármaco, y se debe, digamos que, ser muy precavidos con el tema de que si se utiliza con proconvulsivantes y fármacos para las arritmias, y se debe utilizar como tal, se debe titular en dosis repetidas. ¿Por qué? Porque su acción es muy corta, es de acción corta, y es de alta utilidad en los medicamentos Z, como he dicho, como la soflicona y el metacarbamol. Listo. Entonces, continuamos ahorita con la intoxicación por opioides. Pues, ¿cuál va a ser la clínica de nuestro paciente? Pues, el paciente por lo general va a tener una depresión del sistema nervioso central, es decir, esto se va a ver reflejado como una alteración del estado de conciencia principalmente. Muy importante esto, de un paciente que va a estar miótico, a diferencia del síndrome hipnótico sedante que puede estar normal, ¿sí? Pues esto es algo muy característico, que son las pupilas en punta de alfiler, que es una miosis como muy, muy marcada, ¿sí? Vamos a tener un paciente que va a estar bradicárdico, va a tener bradipnea, ¿sí? Por lo general, y pues uno como de los criterios que uno le hacen pensar, uy, este paciente quizá tiene intoxicación por opioides, después es una frecuencia de menor a 2 respiraciones por minuto, va a ser un paciente hipotérmico, hipotenso, va a tener hiporreflexia y puede llegar a tener convulsiones. En este toxíndrome, pues es muy importante, luego pues de resolver el estado crítico del paciente, pues determinar qué opioide en específico lo está generando. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de el opioide que estaba consumiendo el paciente, ¿sí? O que consumió, puede tener otro tipo de manifestaciones que nosotros tenemos que estar pendientes. Entonces, por lo menos, si el paciente buprenorfina, pues se asoció pues a abstinencia de opioides, dextrometorfano, puede tener también efecto serotoninérgico, pues entonces puede dar un fenómeno pues en el que síndrome serotoninérgico e intoxicación por opioides pueden estar como sobrepuestos uno en otro, y pues va a ser un reto clínico mayor. Vamos a tener también el fentanilo, puede generar rigidez torácica, hidrocodona. Por lo general pues este opioide pues viene en combinación con acetaminofén, entonces pues mucho cuidado con el compromiso pues hepático de nuestro paciente. Loperamida, muy importante aquí el electrocardiograma, porque pues genera prolongación del QT, los complejos QRS, y pues puede generar taquicardia de complejos anchos, que pues es algo que tenemos que estar pendientes. Heperidina pues puede generar convulsiones y de nuevo síndrome serotoninérgico, entonces pues lo mismo que con el dextrometorfano, metadona y oxicodona pueden prolongar el QT, y por último pues el tramador, convulsiones. Entonces pues de nuevo pues los toxíndromes pues no son tan floridos, a veces se combinan uno con lo otro, y pues saber este tipo de
de datos pues nos pueden dar el diferencial. Y tratamiento, intoxicación por opioides, se dice que opción número 1, naloxona, pues el antídoto agonista mu. Y si por alguna razón en el servicio no hay naloxona disponible, pues primero se llama, se pide, y mientras el antídoto llega, pues yo puedo iniciar reanimación con líquidos y pues iniciar vasoactivos, pues vasopresores. ¿Para qué? Pues para evitar esa depresión respiratoria, pues cardiorrespiratoria que van a tener los pacientes con intoxicación por opioides. Y por otro lado, si yo tengo naloxona, pues la dosis va a depender según el esfuerzo ventilatorio. ¿Qué se refiere con esto? Pues que si el paciente está ventilando de manera espontánea, pues se puede iniciar con 0,05 miligramos de naloxona. Eso puede dar endovenoso, intramuscular, pues tiene muchas vías de administración. Y aproximadamente de cada 2 minutos a 5 minutos, pues estar revisando cómo está el paciente, cómo está esa función ventilatoria, para ver si le tengo que seguir dando naloxona o si ya puedo parar. Si el paciente está en apnea, pues normalmente se recomienda pues un rango entre 0,2 y 0,1 miligramos de naloxona como dosis inicial. Y si el paciente me llega en paro cardiorrespiratorio, yo estoy sospechando intoxicación por opioides, pues la dosis inicial de este antídoto será de 2 miligramos. Bueno, ahora sí ya los abordamos todos. Todos los toxidromes que les trajimos aquí a la charla para desarrollarlos. Esta charla también nos motiva mucho a hacer en un futuro un módulo de toxicología y ampliar un poco más cada uno de los toxidromes o incluso otros que existen y que eventualmente también pueden aparecer en nuestro diario vivir en la clínica. Entonces, las conclusiones es que se debe dar prioridad máxima a los pacientes con intoxicaciones, es decir, que en el triaje son de triaje 1, de máxima prioridad, siempre de manera estandarizada y organizada, seguir el protocolo ABCD de urgencias, y que el examen físico, como les dijimos a lo largo de la presentación, es una de las herramientas principales para el diagnóstico de los mismos. Y es preciso conocer como tal el mecanismo fisiopatológico subyacente para entender desde la base lo que hace el antídoto y qué receptores como tal va a inhibir o va a bloquear como tal para disminuir esa sintomatología causada por los fármacos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún aporte. Agradecemos al doctor Contreras, que se encuentra presente en la charla, y también al doctor Andrés. No sé si alguno de los doctores o de los que están presentes en la charla quisiera comentar algo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por la invitación. Pues nada, realmente yo creo que la exposición estuvo muy buena, y para resaltar pues esta diapositiva, yo creo que con que todos los presentes nos quedemos con esta última diapositiva de conclusiones es un paso pues grandísimo. Ustedes la mayoría saben, yo hago urgencias desde el área de medicina interna, y no son infrecuentes realmente los casos por intoxicación. Quizás los últimos años hemos visto como una disminución, por lo menos en nuestra institución, de los casos de intoxicaciones, por lo menos por órganos fosforados, por carbamatos, pero se ve con preocupación pues como hay un incremento grandísimo en las intoxicaciones exógenas, como decían al principio, pues por consumo de diferentes sustancias sintéticas, sobre todo el uso masivo que están teniendo los opioides. Muchas veces, pues ustedes saben que muchos conocen el tema de todo ese problema de la epidemia de fentanilo y todo lo que ha venido sucediendo en el mundo, y pues Colombia no es ajeno a eso, y es muy, muy, muy usual que lleguen pacientes con este tipo de intoxicaciones. Entonces, estas conclusiones perfectas. O sea, primero, yo no puedo, y muchos de los que han rotado se los he dicho, yo no puedo empezar a manejar un infarto, una convulsión, poner carbón activado en este caso, pasar una sonda nasogástrica, si no tengo al paciente estable desde el punto de vista hemodinámico, ¿cierto? Entonces siempre
ese ABCD, ustedes los que han rotado conmigo saben que en todos les pongo eso siempre como lo primero y es pues estabilizar al paciente. Una vez yo decida si necesito intubarlo, conectarlo a un ventilador o si me hizo paro, sea lo que sea, independiente de cuál sea la condición que lo esté intoxicando, pues el riesgo es que mi paciente entre en paro y fallezca, ¿cierto? Una vez yo logro como detectar esas señales que me predicen, o bueno, ya entró en paro o va a entrar en paro, y hago las medidas necesarias como para estabilizar. Una vez yo garantizo una vía aérea, una adecuada ventilación, una adecuada circulación, ya yo, eso me da tiempo de poder sentarme a pensar, venga, pues es que está miótico, no, está midriático, venga, es que este man estaba de pronto en nuestro país, pues ustedes saben que hay mucho componente agrícola, entonces son frecuentes los que están en el campo eh, haciendo control de plagas o alguna de estas cosas. Por ahí recuerdo mucho un caso que yo tuve y ustedes lo tenían ahí mencionado, el medicamento, el tóxico, el Lorfan. Eso es un órgano fosforado que se utiliza para control de las plagas, sobre todo las hormigas que se comen mucho de los cultivos y no es nada infrecuente y es complejo de manejar el caso, entonces pues siempre como tenerlo ahí en cuenta, pero si no lo estabilizo va a ser muy, muy difícil yo poder sacar al paciente adelante. Ya otra cosa es cuando yo lo tengo estable, conectado, me puedo poner a pensar, a llamar al familiar, venga, busquen en la casa qué fue lo que se tomó, con qué era que estaba trabajando, tráiganme el tarrito, con cualquier cosa de esas, pero siempre con el paciente ya intubado y estable. Lo otro es que el examen físico, muchachos, en este caso de los toxidromos es pues fundamental. No hay ningún examen que ustedes puedan tomar que les digan fue esto, no hay una imagen, es un diagnóstico eminentemente clínico y tiene que ser un diagnóstico adecuadamente realizado porque como ustedes vieron ahí en la charla, lo que puede ser el tratamiento de una de las condiciones puede empeorar o simplemente matar al paciente si yo no identifiqué adecuadamente pues, la etiología. Eh, por lo demás, pues nada, recordarles que existen unas líneas nacionales de toxicología y que en cualquiera de las instituciones donde ustedes lleguen a laborar, pues deben identificar cuál es esa línea, ¿cierto? Tenerla siempre a la mano, ahí tienen toxicólogos de forma permanente 24 horas y a pesar de que es demorado y se echa ahí uno su tiempo en línea, pues siempre están prestos a ayudarle a uno a hacer pues como la teleconsulta, indicarle a uno algo de las medidas, porque realmente tóxico es algo en lo que yo creo que la mayoría de programas tienen un déficit. Entonces, nada, pues si más adelante quieren ampliar estos temas o algo, si me vuelven a invitar en algún momento, pues nada, por acá estaré muchachos y muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda y quedamos pendientes. Muchas gracias, doctor. No, excelente, Juan Sebastián, excelente, Kiroshi, felicitaciones, muy clara la presentación. Muchas gracias a los doctores, por acá siempre invitados, y agradecer al doctor Contreras también por el aporte que nos acaba de dar. Y sí, digamos que también en el Valle del Cauca nosotros tenemos bastantes agricultores, entonces digamos que no suele ser infrecuente que se llegue por órganos fosforados. O también en la época de diciembre, que lleguen niños, por ejemplo, que se traguen pólvora, que si ustedes no sé si han visto los que se llaman, por ejemplo, diablos rojos, creo, parecen dulces y usualmente los niños cuando los dejan, digamos que descuidados, se los tragan pensando que son dulces y pues es una intoxicación por órgano fosforado blanco, entonces digamos amarillo, perdón. Entonces sí es importante reconocerlo. Muchas gracias, doctor. Listo, muchachos, muchas gracias a ustedes. Yo les pregunto, ¿este grupo, digamos, son todo el semestre o cómo están trabajando ustedes estas charlas? Doctor, este es un grupo en el que están estudiantes pueden incluirse estudiantes de todos los semestres, principalmente estudiantes que ya, a partir de sexto semestre, que ya estén como tal viendo medicina interna y puedan como
adquirir mayor herramienta y utilidad pues al asistir a las charlas. Bueno, con mayor razón, o sea que los que están acá es porque les gusta la medicina interna, digámoslo de alguna forma. Con mayor razón, entonces nada, muchachos, cuentan conmigo para cuando quieran y revisamos algún momento más adelantico que yo esté más libre del tema de la maestría. Si quieres yo les doy también un par de charlitas y bueno, nada, si me invitan por acá estoy entonces para que conversemos cualquier cosa. Claro que sí, doctor. Ahí le estaremos haciendo llegar la invitación. Muchas gracias. Listo, muchachos, muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran decir? Nosotros les tenemos preparados un Kahoot de 5 preguntas. No sé si ya el tiempo se acabó, pero pues, si no, abro espacio para los aportes. Ricardo, pues yo quería mencionar algo cortico. En una de las diapositivas donde colocan la atropina y como todos sus efectos, no sé si vi mal, pero vi que enlazaban con debilidad muscular. Entonces, pues importante recordar que pues atropina va a ir principalmente al receptor muscarínico. Entonces, la parte de la afectación respiratoria va a ir principalmente, pues, contra los receptores muscarínicos M3 a nivel pues, respiratorio. No, o sea, la parte no se va a enfocar tanto como que la atropina te puede controlar la parte muscular, porque pues ya nos iríamos por nicotínicos. Era como la única mención. De resto, la verdad me gustó mucho la charla, fue súper completa. Muchas gracias, Félix. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene algún otro aporte? Ok, entonces nos estaremos viendo en las próximas revisiones. Recuerden que la revisión de la próxima semana de los gases arteriales es presencial. Están también cordialmente invitados. Si no estoy mal, Félix, corregime, ¿es con el doctor León? ¿O con quién? Sí, es con el doctor León. Entonces, totalmente invitados. También, digamos que este grupo ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo y los invitamos a todos que se animen a dar charlas y que también estén pendientes que digamos que a mediados de este año también va a haber un congreso de medicina interna Interimic, entonces para que estén activos participando y bueno, por mi parte muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.